Y bueno, la bancada del Partido Libertad Democrática Renovada, líder, hizo que llegara el representante del Congreso en el directorio del Registro Nacional de Personas al Legislativo para que explicara cómo justamente debe aclarar y cómo ocupaba este puesto tan importante. Estamos hablando de robos de software para leer el chip del documento personal de identificación. El funcionario aseguraba que los datos sensibles están resguardados y seguros en este sitio. Julio Alvarado llegó al Congreso a calmar las aguas políticas, luego de las publicaciones del supuesto robo de un programa capaz de leer la información de los documentos personales de identificación. El funcionario garantizó que la información sensible está segura y que ningún programa puede violar las claves para acceder a estos datos. El programa es una aplicación de carácter privado, o sea, se pueden desarrollar muchas aplicaciones para leer el chip. Lo que pasa es que dentro del chip, tal como la ley del RENAP lo promulga en su artículo 6, hay datos públicos y datos privados o sensibles. Entonces, el contrato tiene la formulación legal para que la tecnología guarde unas llaves que nosotros tenemos, y las llaves impiden el acceso a la información sensible y privada de los guatemaltecos. Hay que diferenciar muy bien entre lo que es robo de información que no existe y el supuesto robo, supuesto autorrobo, como decían los señores diputados, de un software que tiene limitaciones bajo todo punto de vista. La información que sí puede leer el software sustraído es aquella que se encuentra en el DPI físico. Su nombre, su estado civil, los que tienen el DPI, los que tengan el DPI impreso, esos son los de carácter público. Las explicaciones de Alvarado no detuvieron las críticas de los diputados, que ven un trasfondo político en el robo del programa. Esta información se puede clonar otros DPIs y así poder ir a abrir empresas fantasmas a la misma administración tributaria para poder comercializar no precisamente productos de lícito comercio. Yo creo que esto va un poco más allá. Líder amenazó con interponer una denuncia contra la empresa y el directorio del RENAP. En otros casos, la Fiscalía Especial del caso Cristina Sicavisa realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona 1 capitalina, vivienda que pertenece al padre de Roberto Barreda. El operativo no tuvo resultados por ahora y fue realizado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal, trabajadores de la municipalidad y también del Ministerio de Cultura y Deportes. Este último para evitar daños al inmueble, porque la casa es considerada como patrimonio cultural y pertenece al padre de Roberto Barreda, como habíamos mencionado. El allanamiento fue solicitado al conocer que el sistema de posición global o GPS del vehículo de Roberto Barreda marcó una parada en esta vivienda. La casa es habitada por inquilinos y al parecer dentro de la misma se hizo una fundición en el patio de la casa que levanta sospechas. Bueno, y luego de conmemorar el Día Nacional e Internacional de la Juventud, el gabinete que administra los programas justamente para los jóvenes informaba que al menos un 40% de adolescentes y jóvenes no asisten a las aulas. Además, ha destacado que el Estado no tiene la infraestructura adecuada justamente para poder atender este segmento de la población. De los 4.800.000 jóvenes entre las edades de 13 y 29 años, la Política Nacional de la Juventud benefició a cerca de 1 millón. Ese fue el reporte en el Gabinete Específico de la Juventud en conmemoración un día después del Día Nacional e Internacional de la Juventud. Pero los jóvenes atraviesan por serias dificultades para continuar los estudios de nivel básico y diversificado por medio de la educación pública. Un 40% de los adolescentes de nivel medio escolar no pueden continuar con su educación. En el campo, los papás los llevan de una vez a que les vayan a ayudar a trabajos, pero ya cuando terminan ellos la primaria, porque aquí el problema entre los 13 y los 19 que yo le mencioné, es precisamente cuando van a básicos o cuando van a concluir la secundaria. Es el gran reto que tenemos en educación. El Estado enfrenta limitaciones de infraestructura y presupuesto para ampliar la cobertura. En parte son recursos, en mucho es infraestructura, porque es necesario para ampliar la cobertura tener más infraestructura y poder ingresar. Esos son los planes que se tienen en esta transformación del nivel medio. Básicamente es infraestructura y el poder asignar maestros. Entonces sí es un problema de presupuesto. Este acto tuvo lugar en el Domo de la Zona 13, donde asistieron adolescentes de diversos centros educativos y jóvenes movilizados de diversas partes del país. En parte de la organización del evento, el Consejo Nacional de la Juventud erogó en la logística, playeras y la contratación de grupos nacionales cerca de 100.000 quetzales, además de las donaciones.
Y en el tema migratorio, atención especializada y fortalecimiento de la atención consular son algunos aspectos que diversas instituciones propusieron para mejorar la condición de los migrantes guatemaltecos. Además, solicitaron que los centros de detención sean transformados en albergues que brinden atención humanitaria a los migrantes. Escuchemos a los integrantes de este foro, quienes dan su postura y las solicitudes para un trato digno a los migrantes. En las estaciones migratorias existan espacios adecuados de atención a las niñas y a los niños. Las niñas y los niños en México tienen que ser sujetados al sistema de protección de niñez, lo cual no está sucediendo y es un tema que el gobierno de Guatemala está conversando con el gobierno de México para ver cómo el DIF, la Dirección de Apoyo Integral a la Familia de México, puede atender a los niños. Que sean realmente albergues, ¿verdad? Y no centros de detención, como los que se crearon, se generaron ahorita en este contexto, en esta coyuntura, ¿no? Y que si se cumplen estas leyes, con bastante premura deberían identificarse a los padres o a otros familiares o tutores que se pudieran hacer responsables de estos menores. Ya tenemos todo el presupuesto organizado para establecer ya firme el consulado en Del Río y el consulado en Tucson, Arizona, que se van a sumar a los de Phoenix y a los de McAllen y Houston, para poder dar una atención más adecuada en esa zona. Y el canciller guatemalteco Fernando Carrera confirmaba la contratación de una empresa de asesoría legal para ayudar en la política exterior guatemalteca luego de las declaraciones que dio ayer el embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría. La contratación, según el canciller Fernando Carrera, no asciende a más de $100,000 al mes. Escuchemos lo que decía. Lo que te estoy diciendo es que está en montos que nosotros podemos pagar, no en montos de millones que nosotros no podemos pagar. Y la idea fundamental es que nos ayuden en nuestros objetivos de la embajada, de objetivos de política exterior. Yo te diría que prioridades muy importantes son el tema migratorio, obviamente, primer tema fundamental. 2, los temas de ayuda económica y cooperación con Guatemala. Y en tercer lugar, pues lo que son temas vinculados a objetivos comunes entre Estados Unidos y Guatemala, como es el tema de migración propiamente y derechos humanos. En Suchitepeques, personal médico y de enfermería del Hospital Nacional de Mazatenango amenazaron con cerrar el servicio de consulta externa el próximo lunes si no se abastece la institución hospitalaria. La crisis ha afectado realmente a un grado de no poder contar con guantes en la sala de cirugía. El representante de médicos y miembros del sindicato del Hospital Nacional afirmaron que el personal del Departamento de Compras es quienes han fallado en la adquisición de insumos, aclarando que la falta de equipo y medicinas es problema de las autoridades del Hospital de Mazatenango y no del Ministerio de Salud. Sin embargo, el director de este centro asistencial reconoce que personal de compras que estaba anteriormente fue nombrado por compadrazgo político, pero que no tiene conocimiento de sus funciones, generando el atraso en las adquisiciones. Escuchemos lo siguiente. Reunirnos y comprometernos para que el día lunes estemos todos aquí en la consulta externa y si no está abastecido el hospital, entrar en asamblea permanente, que es prácticamente no atender a los pacientes de consulta externa. No podemos ponerle un medicamento a los pacientes como una ceftriaxona, que es algo tan común que no hay. Y eso sucedió aquí en este hospital. Nosotros tuvimos que tomar la decisión de rearticular el departamento de compras. En una semana el hospital va a estar abastecido, debe estar funcionando normalmente. Información importante, al igual que la que llega desde el occidente, el quetzalteco a esta hora de la mañana en su pantalla. Para la gente linda que nos está viendo en esta región, pues le vamos a mostrar parte de esta información que está apareciendo esta mañana. Exactamente, dice lo siguiente: crece rechazo a ventas cerca del zoológico. Muni de Shela mantiene acuerdo de 400 espacios. Goleador queda 6 semanas fuera. Delantero de Xelajú sufre doble fractura. Y en otros hechos, ahí vemos a mujeres detenidas porque portaban revólver. Hablando de las noticias nacionales y también del mundo, aquí algunos de los títulos más relevantes que estamos analizando esta mañana. ¿Está Biciquín o no está Biciquín? Se llama Alejandro Sinibaldi. Bueno, así presentaba la vicepresidenta Roxana Valdete al ministro de Comunicaciones en acto oficial para conocer los avances en materia de la juventud. Fue criticada por partidos políticos diciendo que se trata de promoción política.
Y Encuentro por Guatemala, Unión Democrática, Partido Libertador Progresista, Partido Todos y el Socialdemócrata Guatemalteco son 5 partidos que podrían ser suspendidos por el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días por no entregar informe financiero. Arriba de 160 valores es especulación. El ministro de Agricultura afirmó que el costo de una subida de precios normal de temporada no puede sobrepasar los 160 quetzales porque no hay motivo para esto. Diputados solicitan que se aclare si existe o no riesgo en los datos de los guatemaltecos luego de que se robaran el software para leer el chip del documento personal de identificación. Funcionario del Registro Nacional de las Personas asegura que los datos sensibles están resguardados. 40% de adolescentes y jóvenes no asisten a las aulas. La juventud atraviesa serias dificultades para continuar los estudios de nivel básico y diversificado por medio de la educación pública. No existen recursos económicos para poder continuar con los estudios. Y organizaciones sociales y en pro de los migrantes solicitan atención consular especializada que pueda mejorar la condición del migrante guatemalteco. Solicitan que centros de detención se conviertan en verdaderos albergues para los menores de edad detenidos en Estados Unidos. Municipalidad Capitalina designa 100 policías de tránsito y 50 policías municipales para dar seguridad y garantizar la fluidez vehicular en la feria de Jocotenango. Ya los capitalinos van a disfrutar de este descanso en honor a la Virgen de la Asunción. Caminé un poco y crucé el río con una lancha. Esta menor de edad decidió buscar a su mamá en Estados Unidos de la mano de un coyote que cobró $3,000 para transportarla ilegalmente. La pequeña huyó de Guatemala porque iba a ser obligada a casarse. Su hermana no corrió con suerte y fue dada en matrimonio a los 14 años. Y se extiende por 5 días más tregua entre grupo Hamas e Israel. Las nuevas conversaciones en Egipto dieron este fruto y esperan que en los próximos días la paz sea duradera. Sin embargo, algunos ataques aislados por parte de Hamas se han registrado en este día, 7 de la mañana, 1 minuto. Estas son las noticias que estamos analizando a esta hora. A los que acaban de incorporarse, pues buenos días. Estamos en vivo, como siempre, saludando a nuestros hermanos que están en Estados Unidos y en Canadá, siguiéndonos a través de Centroamérica TV a lo largo de todo ese territorio. Exactamente, y como siempre, desde muy temprano estamos repasando los hechos que suceden en Guatemala y también en el mundo. Alejandro Vidal, rápidamente con el recorrido por las noticias del mundo. Miles de migrantes centroamericanos siguen tratando de ingresar ilegalmente a Estados Unidos para escapar de la ola de violencia que se vive en los países centroamericanos como resultado de los enfrentamientos entre cárteles mexicanos de la droga y de la proliferación de las pandillas. A estos graves problemas se une también la violencia doméstica que empuja a los menores de edad a salir de sus hogares. A continuación vamos a escuchar el testimonio de una madre que decidió poner en las manos de un coyote la vida de su hijo que tuvo que huir de Guatemala para evitar ser dada en matrimonio siendo menor de edad. Su otra hermana a los 14 años ya había sido forzada a casarse. La madre pagó alrededor de $3,000 para poder reunirse con su hija y a esto se agrega que diferentes organizaciones sociales en México solicitaron ayuda para que el trato para con los menores sea el más adecuado. Ahora sí, escuchemos. Pues había tomado la decisión de traer a mis 2 niñas, pero el papá de ellas se enteró y sacó a la niña de la escuela de 14 años y la casó. Entonces fue más la decisión mía por traer a mi hija. Entonces por eso fue el motivo de que yo traje a mi hija, porque tenía miedo de que la casara también como casó a la otra. Caminé un poco y crucé el río con una lancha. Y después estaba migración y me agarraron, me llevaron a como un lugar así, como una oficina así. Y después me hicieron preguntas, me llevaron a un cuarto bien frío y no nos daban cobijas ni nada. Y había mucho frío ahí y a veces nos daban comida o así. Se tiene que hacer un llamamiento y ese llamamiento implica que los estados hagan esfuerzos adicionales que sean más flexibles en la identificación de las causas por las cuales un niño necesita protección internacional, incluida la violencia doméstica, incluida la violencia de pandillas, incluida la reunificación familiar.
En Canadá, el ministro de Salud indicó que su país va a donar una cantidad de vacunas experimentales contra el ébola desarrollada por un laboratorio de la Organización Mundial de la Salud para que se haga uso de ello en África. La decisión de donar la vacuna se produjo luego de que la OMS indicara que era ético ofrecer medicamentos que aún no habían sido probados en las personas infectadas por el mortal virus. En total, el gobierno canadiense donará entre 800